Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta videoconferencia con un tema importante para garantizar, por supuesto, el servicio educativo. Muchísimas gracias a los servidores públicos, a las servidoras públicas que nos acompañan y se conectan de las diferentes regiones del país a través de la plataforma YouTube del EduTalentos. Nos estamos acercando a ustedes en este tiempo en el que es importante seguir cuidándonos aún. Quiero saludar de manera especial a quienes ya están conectados en el chat, atentos a la información que vamos a compartir. Muchísimas gracias, Peter Rojas, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Daniel Inuma Suta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Muchísimas gracias. Sabemos que esta vocación de servicio es en parte lo que nos une hoy en esta actividad. Muchísimas gracias a Rubí Albán, ella se conecta de Tambo Grande, presente. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. También se conectan Lucía Buleje Ayala, muchísimas gracias Lucía, ella se conecta desde Ancash. Saludos para todos ustedes. Bueno, ya son casi 600 servidores y servidoras que se conectan a esta videoconferencia con un tema importante. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el contrato docente para el año 2022, las modalidades, vamos a hablar de los cronogramas, de los requisitos de cada una de las modalidades, por supuesto, y sobre todo las modificatorias que se van a hacer al marco actual vigente para esta gestión importante de cara, por supuesto, al buen inicio del año escolar. Antes de iniciar y compartir la información, quiero agradecer a ese primer grupo que estamos atendiendo en esta videoconferencia. Me refiero a los servidores y servidoras de las UGELes de Lima Provincias, de Junín, de Lambayeque, de Lima Metropolitana, de Ucayali, de Loreto, de Amazonas, Cajamarca, Pasco, Piura, Ancash, Cusco e Ica, que se han dado cita hoy aquí. Nos acompañan los directores y gerentes regionales de educación, directores de UGEL, directores y directoras, por supuesto, así como jefes y jefas de gestión pedagógica, jefes de personal de las direcciones regionales de educación, de las gerencias regionales de educación y de las UGELes, y también los especialistas en racionalización. ¿Por qué los nombro? Porque todos ellos y todas ellas tienen un nivel de responsabilidad para garantizar la correcta implementación de la contratación docente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Voy a presentar al director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, me refiero al doctor Edgardo Romero Poma. Él aperturará este espacio, dará algunas palabras generales sobre el proceso y, por supuesto, les dará una cordial bienvenida. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a esta primera fecha. Tenemos hoy dos sesiones que convocamos, por supuesto, a todo el país. Buenas tardes, director. Gracias, Edu, muy amable. Buenas tardes, señores funcionarios, servidores públicos. Es un honor para poder dirigirme a ustedes en este gran evento de asistencia técnica que todos los años se realizan los especialistas de ITEN con esa experiencia de experticia que les caracteriza. En primer lugar, sabemos que es de conocimiento que el Decreto Supremo 015-2020 fue implementado a partir de noviembre de 2020, en el cual nosotros como implementadores ya tenemos conocimiento de ello y hemos aplicado en lo que es renovación de contrato para el 2021. Asimismo, hemos desarrollado algunas etapas, todas las etapas de contratación para 2021, bajo el mismo marco legal. Actualmente, este Decreto Supremo 015 está vigente y va a ser aplicado en la contratación 2022. En segundo lugar, también voy a incluirme en como implementadores de este Decreto Supremo. Hemos tenido algunos inconvenientes, dificultades en el proceso mismo. Para ello, se han modificado algunos numerales respecto a contratación directa, contratación por PUM, contratación por evaluación de expedientes, y se ha agregado que es algo nuevo para los docentes de educación técnico-productivo, ¿no? Lo que es renovación de contrato. Y que ya los especialistas van a desarrollar de manera con mayor amplitud en esta asistencia técnica. Asimismo, señalarles también este proceso de contratación 2022, de todas maneras va a ser
una etapa en la cual vamos a desarrollar de manera presencial, ¿no? Con todos los docentes en el trabajo con los estudiantes. Nosotros hemos tenido un caso especial con lo que respecta a la contratación directa de los becarios. Eso ha sido un dolor de cabeza para todas las UGELs. Y en este año se ha mejorado, se han dado muchos aportes en el cual ya todas las UGELs van a tener la posibilidad de tener un poco más de amplitud y un poco más de potestad de contratar en lo que son contrataciones becarios. Es por ello que nosotros hemos remitido los oficios a cada una de las UGELs y como también a las DRES, en el cual hemos mencionado que nos remitan las plazas que difícilmente puedan acceder por contrato. Y de acuerdo a ello, nosotros elaboraremos la relación para que puedan darse los contratos becarios, ¿no? Y también van a cumplir sus requisitos como corresponde, tanto generales como específicos. Esa es una novedad que ya seguramente los especialistas van a detallar con más amplitud. Asimismo, asumí este cargo a partir del 11 de noviembre. Todos, en excepción tal vez algunos directores regionales, gobernadores, tienen una percepción diferente a lo que es el DITEN. Sin embargo, cuando ya uno está asumiendo y asume esta responsabilidad de las diferentes situaciones, ¿no? Diferentes normas técnicas que DITEN capacita o da asistencia técnica, no solamente es elaborado por esta misma dirección, sino son direcciones involucradas tanto lineales como generales. Sin embargo, nosotros somos la entidad que hacemos esa asistencia técnica, pero tenemos tal vez ese rechazo, ¿no? De algunos gobernadores regionales o directores regionales en el cual DITEN dispone mucho, muy autoritariamente, ¿no? Sin embargo, creo que va a ser un poquito más comunicativo y asertivo con ustedes. Es por ello, vamos a tomar algunas decisiones en esta dirección y en esta gestión, tanto para las UGELs como para los especialistas de las UGELs, que realmente a veces necesitan alguna comunicación más directa, ¿no? En ese sentido, de donde vengo laborando, siempre he tenido una comunicación muy fluida, no solamente con los profesores, sino también con los padres de familia. En este caso, voy a tener una comunicación muy fluida con todos los directores de las regiones, como también de UGEL y también los mismos implementadores, ¿no? Para tener de cerca cuál es la problemática que tienen ellos y resolver en el momento, en instante. Tal vez tenemos formas de desarrollar, de solucionar este problema con criterios adecuados, siempre bajo un marco legal, ¿no? Decisiones que nosotros como directivos las podemos tomar toda vez que tengamos siempre teniendo en cuenta el marco normativo. Para ello voy a decir a Edu que pase mi celular, que es público, que es como funcionario público, y también mi correo, para que puedan comunicarse conmigo directamente, para que tengan ya conocimiento y me llamen o me comuniquen por escrito cuál es la situación que ustedes tienen para poder resolverlo en el momento oportuno, ¿no? Eso va a ser la forma de trabajo de DITEN a partir de la fecha que he asumido. Creo que también en eso me van a apoyar los especialistas que están presentes en esta sala o también los especialistas que están en diferentes áreas. Sin más preámbulos, le doy la más saludo cordial y la bienvenida a este evento de asistencia técnica virtual de contratación docente 2022. Muchas gracias, Edu, muy amable.
Muchísimas gracias. Fue el director Edgardo Romero, director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, y va a conocer esta forma de acercarnos a ustedes, no solamente a través de los espacios virtuales, sino también facilitando su correo institucional edromero@minedu.gov.pe, así como también ha compartido su número de celular 948-526293. Una manera de mantenernos en contacto directo con ustedes, implementadores de este procedimiento y otros, seguro, en el marco de la gestión docente. Vamos a iniciar entonces la videoconferencia para el primer grupo que hemos convocado, no sin antes compartir cuestiones más metodológicas. Insisto, en primer lugar, agradezco también a los más de 1.200 servidores que ya llevan conectados y son de todo el país. Sin embargo, hay que insistir que este espacio es de carácter técnico y hemos convocado para ese fin solamente a los comités de contratación docente, es decir, servidores y servidoras de las UGELES, de las gerencias regionales de educación y de las direcciones regionales de educación. El día 15 de diciembre, este mes, dentro de algunos días más, a través de la plataforma del Facebook del Ministerio de Educación, así como la de Perú Educa, a las 6 de la tarde, repito, el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde, haremos una transmisión con información exclusiva para los maestros, las maestras, los profesionales en pedagogía que deseen postular a esta modalidad de contratación, ¿no? A las modalidades de contratación para el año 2022. Estemos atentos entonces a las redes sociales del Ministerio de Educación, en donde colocaremos los enlaces para que ustedes puedan ingresar el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde, una transmisión para todo el país, para los docentes, para las docentes, las maestras de todo el territorio nacional. El día de hoy la información es de carácter técnica. Seguramente plantearán inclusive ustedes algunas preguntas que no vamos a poder responder porque vamos a priorizar las preguntas en torno a la gestión del procedimiento. Bien, además de esta información, me toca comentarle que tendremos un momento expositivo que estará a cargo del doctor Eloy Cantoral como responsable de la coordinación del equipo de prospectiva y desarrollo docente de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Él va a compartir algunas generalidades del procedimiento, algunos números importantes respecto, así como también a las fechas. Nos va a compartir el día de hoy. Luego el doctor Andrés Izaguirre compartirá con nosotros la información más menuda, más precisa respecto ya al procedimiento de contratación docente. Finalizadas estas dos exposiciones, haremos una pausa para organizarnos y poder responder las interrogantes que ustedes tienen respecto a lo que vamos a compartir el día de hoy, porque hay un equipo que estará organizando las preguntas para nuestros expositores. Les agradecemos que no dejen sus preguntas al final. Son más de 1.000 personas ya conectadas. Para poder priorizar y organizarlas, necesitamos que las planteen con anticipación, de manera oportuna, quiero decir. De igual manera, agradecer, aprovecho con esta información, al equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades que hace posible el soporte tecnológico a esta transmisión. Ellos están colocando en este momento el enlace para su registro. Por favor, los integrantes de los comités de contrato registren su asistencia para compartir información técnica. Muchísimas gracias al equipo de IFOCA que hace posible estas actividades. Como lo había mencionado, ya está con nosotros el doctor Eloy Alfredo Cantoral. Él es coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente de la ITEN. Doctor Eloy, muy buenas tardes, bienvenido. Tiene información para nosotros importantísima sobre el proceso de contrato docente 2022. Sí, ya lo estamos visualizando, doctor. ¿Podría de repente activar su micrófono para poder escucharlo y verificar que tiene las condiciones técnicas para la transmisión? ¿Lo Hola, buenas escuchamos? tardes. Sí, ahora sí. Muy buenas tardes, doctor Eloy. Lo escuchamos. Adelante. Ya, muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo especial a todos los participantes que se han dado un momento de su tiempo para participar en esta videoconferencia en la cual vamos a desarrollar una explicación de cómo se va a realizar este proceso de contratación docente, que es el más complejo que desarrollamos en el sector de educación porque se contratan. Este año tenemos más de 187.000 contratados, ¿no? Profesores contratados bajo la ley 3328 y el decreto supremo 015 del año 2020. Y efectivamente, como señalaba el director Edgardo Romero, se han hecho algunos reajustes a esta norma de contratación y entendemos que en el transcurso de esta semana debe estar saliendo
esta modificación, ¿no? Que principalmente tiene que ver con identificar correctamente las plazas para los becarios y propiamente que los becarios que vayan a ser contratados en esta modalidad directa cuenten con el título pedagógico, ¿no? Quizás esa ha sido una problemática este año porque se contrataron titulados, bachilleres y egresados, ¿no? Entonces el ajuste que estamos haciendo a la norma es que solamente participen en esta primera etapa, que es la contratación directa, los titulados, ¿no? Entonces, y las plazas lógicamente respondan a aquellas que estén ubicadas en zona rural 1, zona BRAEN, zona de frontera o escuelas EIB de fortalecimiento, y siempre que estas plazas hayan sido coberturadas por docentes que no cuenten con título pedagógico y además la cobertura de la plaza se haya realizado después del iniciado el año escolar. Entonces ahí hemos trasladado la información a la SUGEL para que puedan hacer la validación correspondiente y finalmente cumplamos con este proceso, esta primera parte que es la contratación directa, que es la segunda semana del mes de enero, ¿no? Son más o menos 750 becarios que van a participar en esta contratación directa, ¿no? Entonces, dicho ello, les hago también de conocimiento que tenemos 187,000 contratados a la fecha, pero el primer grupo que tiene que ver con contratos por cuadro de horas, ¿no? Entonces, ahí hay un primer proceso que tenemos que concluir a nivel de la SUGEL con la aprobación de los cuadros de horas. En este momento se está desarrollando este proceso y es importante que a la primera semana del mes de enero estos cuadros de horas estén aprobados y debidamente registrados en el sistema Nexus, ¿no? Allí, por ese tipo de contratación, tenemos 26,261 contratados este año. Eso puede incrementarse o puede mantenerse hacia el siguiente año. Luego tenemos las plazas eventuales, que son 51,393 contratos que tenemos a la fecha. Lo que estamos haciendo es que en el inicializador del Nexus para el año 2022, que se va a dar entre el 13 o 14 de diciembre, estas plazas ya aparezcan cargadas en el sistema, aparezcan habilitadas para que los comités puedan, en el caso de secundaria, asignarle su carga horaria para que no tengan ningún inconveniente con este proceso de formulación y aprobación de cuadro de horas, ¿no? Y en el caso de inicial y primaria, bueno, la plaza se ubica en la institución educativa y esperamos simplemente que se inicie el proceso de contratación. Luego vamos a tenemos un proceso de racionalización de este año 2021, donde se viene trabajando la priorización de las plazas que van a ser financiadas para el año 2022. Y ese financiamiento sale a través de un decreto supremo emitido por el Ministerio de Economía y calculamos que más o menos en febrero debe estar saliendo ese decreto supremo y allí habrá una habilitación de nuevas plazas desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, digamos que allí van a tener todas las plazas que son necesarias en las instituciones educativas. Luego tenemos, bueno, tenemos también las plazas orgánicas. Recordar ahorita a los amigos de la SUGEL que estamos en pleno proceso de reasignación, concluyendo. Entonces, cuando se inicialice el sistema Nexus, hay que registrar todos esos desplazamientos para que se puedan, digamos, actualizar estos movimientos de reasignación de docentes que participan o que han participado y ya tienen una resolución de reasignación. Esto con la finalidad de ocupar la plaza donde ha sido resignado el docente y liberar la plaza donde ha dejado por esta causa de reasignación. Entonces, el mes de diciembre es clave para que se puedan actualizar todo ello y se logre, digamos, sincerar las plazas para poder ofertarlas correctamente al 100% en la fecha que se estableció en el cronograma.
Luego tenemos, por reemplazo, tenemos más o menos 30.600 contratos, y cuando hablamos de reemplazo, tenemos otro proceso también que estamos ahorita realizando, que es el de encargatura, ¿no? Más o menos 15.000 plazas se ofertan, y allí hay que ocupar todas estas para que el docente que asume la encargatura deje vacante su plaza propiamente docente, y ahí se pueda publicar para el proceso de contratación, ¿no? Otro tipo de reemplazo son las licencias, docentes que hacen el uso del derecho a la licencia, y lógicamente allí se libera la plaza para que se puedan ofertar para el proceso de contratación. Entonces, estas actividades hay que realizarlas en su oportunidad para poder iniciar este proceso de contratación, ¿no? Por el número que tenemos a nivel nacional, pues es bastante significativo y requiere de un despliegue y en este corto tiempo de enero y febrero para que se puedan cubrir todas las plazas. Luego tenemos aquí los hitos importantes que hay que tener en cuenta en este proceso de contratación. El primer hito que vamos a tener en consideración es la aprobación del cronograma, y eso está a cargo de las direcciones regionales o gerencias regionales de educación. Eso se realiza entre el 27 al 30 de diciembre. Cada dirección regional va a coordinar con la SUGEL y aprobar un cronograma donde la SUGEL van a tener que cumplirlas de manera obligatoria. Las actividades están señaladas, seguramente más adelante se lo van a explicar al detalle, ¿no? ¿Qué actividades hay que considerar dentro de este cronograma? Y lógicamente, a nivel de la UGEL, tienen que conformar su comité de contratación. Eso lo tienen que realizar la última semana del mes de diciembre, y la conformación del comité está a cargo de cada UGEL. Luego, el segundo hito es la prepublicación de plazas, que lo vamos a realizar desde el Ministerio de Educación el 29 de diciembre. Este es un corte que hacemos a esa fecha porque todos sabemos que a esa fecha todavía no vamos a tener registrado el cuadro de horas. Sin embargo, se hace la prepublicación de lo que se tenga actualizado esa fecha. Luego, el 6 de enero se va a hacer la publicación de plazas para la contratación directa. Y allí estamos haciendo la validación con cada una de las SUGEL en este momento. Creo que se vence el 13 de diciembre, y ahí requerimos que la SUGEL nos confirmen si esas plazas están bien identificadas o tienen alguna dificultad, para que a partir del 6 de enero vayamos con esa publicación, y entre el 10 y el 14 de enero cada UGEL realice la contratación directa a los becarios, ¿no? Y en la contratación directa también están consideradas las instituciones educativas por convenio, y también lo que viene a ser las horas de religión en educación secundaria. Entonces, estamos en el cuarto hito. El quinto hito va a ser la prepublicación de plazas, y ahí sí ya requerimos que al 14 de enero vamos a hacer la prepublicación de plazas, estén registrados todos los cuadros de horas en el sistema Nexus. Decimos prepublicación porque cada UGEL va a hacer una publicación final de las plazas que están ubicadas en su ámbito jurisdiccional con la actualización, es decir, licencias con goce, licencias sin goce, encargaturas, sanciones, destituciones, todo ello lo tienen que actualizar para la publicación final. Porque a partir del 17 de enero al 1 de febrero, digamos, empezamos con la adjudicación por cuadro de méritos de la PUN, y ahí lo que estamos haciendo en vista que se ha suspendido el concurso de nombramiento para docentes, lo que se está habilitando en esta modificatoria de la norma de contratación es que trabajemos para el año 2022 con el cuadro de méritos del año 2019. Entonces, digamos que ahí tenemos el cuadro de mérito para poder hacer este trabajo entre el 17 de enero al 1 de febrero para la adjudicación por cuadro de mérito del resultado de la PUC. Luego tenemos el último hito que tiene que ver con la contratación por evaluación de expedientes, que se realiza entre el 2 de febrero al 25 de febrero, siempre que existan aún plazas vacantes y ya no haya cuadro de méritos. Activamos esta contratación de evaluación por expedientes, y es abierta esa convocatoria. Se puede presentar titulados, bachilleres, egresados con estudios,
o con carreras universitarias no pedagógicas. Y para la adjudicación, sí hay que realizarlo en ese orden de prelación. Primero los titulados, luego los bachilleres, los egresados. Tener también en consideración la cobertura de las plazas para escuelas E y B, tanto de fortalecimiento, de revitalización, de ámbito urbano, que van a estar debidamente identificadas en la publicación. Ahí sí es necesario acreditar el dominio de la lengua originaria y revisar correctamente la norma porque hay algunas flexibilidades o algunas rebajas que se hacen en determinadas situaciones de las lenguas originales. Entonces los comités tienen que estar, digamos, actualizados y revisar al detalle la norma de cómo se va a desarrollar este proceso. Recordemos que es la 015, con esta modificación que estamos haciendo, algunas mejoras, algunas situaciones que van a permitir agilizar el proceso de contratación docente para este año 2022. Doctor Eloy, 2 minutos para finalizar, Ya, por favor. perfecto, muchas gracias. Y finalmente, señalar que tanto el proceso de encargatura y contratación docente son, digamos, procesos que están ligados a un compromiso de desempeño, ¿no? Entonces, allí hay todo un despliegue que se realiza desde la UGEL, las direcciones regionales y al mismo Ministerio de Educación para poder estar pendientes de cómo van los avances en la cobertura. Si hay alguna dificultad, nosotros brindamos la asistencia técnica o de repente alguna región o alguna mujer lo requiere, nosotros vamos a estar allí para poder brindarles todo el soporte y apoyo correspondiente que lo requieran, ¿no? Hasta aquí mi participación y en realidad deseo que este proceso de contratación se cumpla el objetivo de garantizar el buen inicio del año escolar 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eloy Cantoral. Ha sido importante conocer estas generalidades que usted ha mencionado respecto al proceso de contratación docente para el año 2022. Entonces, continuamos con la exposición que va a tratar todo el desarrollo procedimental, cronogramas, requisitos, modalidades, y para esto ya está con nosotros el doctor Andrés Izaguirre. Doctor, le robo 2 minutos para comentarle a los participantes que pueden, por favor, registrar su participación en este enlace. Maritza, de manera especial Maritza Góngora Galvez, no se preocupe, vamos a responder sus preguntas, por supuesto, organizándolas cuando ustedes las planteen de manera oportuna. Doctor Andrés, ¿tiene todas las condiciones ya para participar con su exposición? Mientras doctor Andrés se conecta, ¿Se me escucha bien, Eduardo? Podemos verlo, y ahora sí, ya podemos verlo, iniciamos su exposición, doctor, yo le avisaré cuando el tiempo esté por agotar. Adelante. Bien, muchas gracias. Ante todo, saludar a todos los maestros, maestras, funcionarios, servidores públicos de las distintas direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local que han sido convocados para esta primera sesión, esta ronda de 2, referido a la contratación docente para el año lectivo 2022, como ya lo indicó nuestro director y también nuestro coordinador Eloy Cantoral. Es un proceso ya conocido por ustedes, se ha implementado para el proceso de contratación docente 2021 y obviamente también en el camino ya se están próximas a ser publicadas ciertas mejoras, siempre con el ánimo de generar mayores condiciones. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta presentación. Bien, compartimos con ustedes la finalidad que tiene el proceso de contratación docente, ¿no? Y es establecer procedimientos, requisitos y las condiciones para el desarrollo del proceso de contratación del servicio docente, así como de la renovación. En este año se van a implementar las diferentes modalidades de contratación. Vamos a empezar con la contratación directa, ya lo indicó nuestro coordinador Eloy Cantoral, para qué segmento de participantes. También se va a implementar la modalidad de contratación por resultados de la PUN, evaluación por resultados de expediente, así como también la contratación excepcional. Ahora bien, como innovación, se está implementando para este año un proceso de renovación de contrato docente de manera excepcional
para el personal docente contratado en la modalidad de educación técnico productiva. Bien, vamos a compartir con ustedes quiénes van a ser los miembros del comité de contratación, sin antes recordar que los primeros hitos en este proceso de contratación van desde la última semana de diciembre, y esto es con la conformación de los comités de contrato docente, así como también la publicación por parte de la Dirección Regional de Educación de los cronogramas regionales, los cuales las distintas UGELs de cada una de su jurisdicción harán suyo. Entonces, ¿quiénes conforman este comité de contratación? Como miembros titulares, tenemos que lo preside el jefe de personal o quien haga sus veces. En este caso, en algunas UGEL, será el especialista administrativo de personal. ¿Quiénes lo acompañan? El especialista en racionalización como secretario técnico, acompañado del jefe del área de gestión pedagógica o en su defecto un especialista en educación de cada nivel o modalidad de plaza que se está convocando. Y finalmente un representante acreditado por el director de la UGEL, que puede ser cualquier servidor público. Como miembros alternos tenemos miembro alterno del jefe de personal, es un especialista administrativo del área de gestión institucional, miembro alterno del especialista en racionalización, es un especialista o técnico de personal o quien haga sus veces, el alterno del jefe de gestión pedagógica o del especialista, es otro especialista en educación, también representante del área de gestión pedagógica. Y finalmente, también como miembro alterno, un representante acreditado del director de la UGEL. Ya una vez conocido quiénes van a implementar el proceso de contratación docente, vamos a conocer las diferentes modalidades de contratación. Y empezamos con la contratación directa, obviamente ya indicado por nuestro coordinador, para los beneficiarios de una beca otorgada a través de la PRONAVEC, así como también la contratación para las instituciones educativas por convenio que tengan, dicho sea de paso, en su convenio, la facultad de proponer al personal docente, y también para el área de religión, tanto en el nivel secundaria de la modalidad de educación básica regular, así como del ciclo avanzado en la modalidad de educación básica alternativa. Una vez concluida esta contratación directa, y esta simplemente la segunda semana de enero, máximo por 5 días, empezamos a partir de la tercera semana de enero con la modalidad de contratación por resultados de la PUM, y esta va a durar 12 días. ¿Quiénes van a participar en la modalidad de contratación por resultados de la PUM? Participan los postulantes ubicados en los cuadros de méritos como resultados de la PUM 2019, como consecuencia de la suspensión del concurso de ingreso a la carrera 2021. En esta modificatoria que está próximo ya a ser publicado, se está disponiendo prorrogar de manera excepcional para la modalidad de contratación por resultados de la PUM del siguiente año 2022, los cuadros de méritos de la PUM del 2019, ¿no? Una vez concluido la modalidad de contratación por resultados de la PUM y de quedar plazas vacantes, empezamos con la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y esta modalidad, obviamente, o en esta modalidad pueden participar postulantes inscribiéndose quienes tengan título pedagógico o de licenciado en educación, bachilleres egresados con estudios concluidos, así como también profesionales de otras carreras universitarias que cumplan los requisitos de alguno de los órdenes de prelación del anexo 3. Una vez concluida y de que quedar plazas vacantes o en su defecto se generasen plazas por ausencia temporal del profesor, bien se puede implementar la contratación excepcional, y esta va dirigida para las vacantes por reemplazo de licencia con o sin goce de remuneraciones por reemplazo de vacaciones. Esta es una de las mejoras que está trayendo esta modificatoria que está próxima a ser publicada, pero siempre que esta tenga hasta por 30 días. Es decir, las vacaciones tienen que ser por 30 días, por suspensión del servicio educativo, por huelga, por reemplazo del profesor con medida preventiva y que no hayan sido cubiertas en la contratación por
resultados. Bien, vamos a desarrollar un poco más la contratación directa. Ya habíamos indicado que esta no puede ir más allá de 5 días, se implementa en la segunda semana de enero. Tenemos 3 actividades ahí que va desde la presentación de expedientes, revisión de requisitos y emisión de resoluciones de contrato. En la presentación de expedientes, ¿para qué segmentos? Ya se había indicado. Los becarios presentan a la UGEL su expediente señalando el código de vacante e incluyendo los requisitos necesarios. Debemos de indicar de que la identificación de las plazas ha sido ya efectuado y esta va a tener que ser validada por la UGEL-IDRE. Hablamos de un número bastante mínimo de plazas, ¿no? En este caso también, cuando nos referimos a las instituciones educativas de convenio, es el director o directora, promotor o promotora de la institución educativa de convenio o de gestión directa a cargo de otros sectores o de instituciones educativas de acción conjunta con la Iglesia Católica, quienes van a presentar al postulante a la UGEL acreditando siempre los requisitos. En este caso, el director o directora de la UDEC propone al profesor para cubrir las horas del área de educación religiosa. ¿A cargo de quién se encuentra la actividad referida a la revisión de requisitos? Está a cargo del comité, quien verifica que los y las postulantes cumplan con los requisitos para la adjudicación y postulación del proceso de contratación docente. Y en lo referido a la actividad de emisión de resoluciones de contrato, indicamos que el comité remite a la UGEL el informe del proceso de contratación, en este caso la contratación directa, el cual debe de contener los expedientes de los postulantes y remite un ejemplar solo del informe al titular de la UGEL. Caso contrario, se procede a la devolución del expediente con la observación que corresponda. Caso contrario, significa que el postulante no haya acreditado, en este caso, alguno de los requisitos generales o específicos, si así lo requiriese la plaza a ser ocupada. Bien, concluida con la modalidad de contratación directa, empezamos con la modalidad de contratación por resultados. Y la primera es como consecuencia de la prueba única nacional. Pues bien, para la modalidad de contratación, habíamos indicado por la PUN, son 12 días hábiles. Y la evaluación de expediente hasta 18 días hábiles. Dentro de esta tenemos varias actividades que van desde la publicación de vacantes, presentación de requisitos, publicación de resultados, presentación y absolución de reclamos y adjudicación y emisión de resolución. Con respecto a la modalidad de contratación por resultados de la PUN, señalamos que el postulante que figura en los cuadros de méritos de la PUN establecidos en la prueba única nacional del 2019 e inscrito en su momento a una UGEL de su preferencia, deberá de presentar de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma regional, ya sea de forma presencial o virtual, su expediente con los documentos que acrediten los requisitos solicitados en la PUN, y nos referimos a la norma que implementó la prueba única nacional del año 2019. Hago referencia a la resolución viceministerial 033 del año 2019-MINED. En esta misma modalidad de contratación por resultados de la PUN, el comité adjudica por orden de mérito, de acuerdo con los cuadros de méritos finales de la UGEL, a los y las postulantes que hayan cumplido con lo señalado, obviamente en el numeral 731 de la norma de contrato docente. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde cuando estamos implementando la evaluación de expedientes? En este caso, los postulantes presentan su expediente conforme a la formación académica establecida en el anexo 3 de la norma de contrato docente y son agrupados por orden de prelación excluyente para poder ser adjudicados. En este caso, el comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de 100 puntos. Las bonificaciones especiales sobre el puntaje total obtenido de la evaluación de expedientes, en este caso, por acreditar la condición de ser persona con discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas
o también por ser deportista calificado de alto nivel. Vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones generales respecto a la modalidad de contratación por resultados de la PUN. Y ahí hacemos alusión respecto a la postulación, que se debe de cumplir con los requisitos de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados por la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. Y en el caso del área de educación para el trabajo, llegamos hasta la especialidad. O en el caso de plazas de la modalidad de educación básica alternativa, también el campo de conocimiento a la que se presenta el postulante. Pues bien, para adjudicarse una vacante en aula semipresencial de la modalidad de educación básica regular, deberá de acreditarse además el dominio en las tecnologías de la información y comunicación. El postulante con título pedagógico de educación física o de computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Y cuando nos referimos que eligió y postuló, nos referimos al proceso de nombramiento del año 2019. El postulante al área curricular de educación para el trabajo en la modalidad de educación básica regular, nivel secundario, o en la modalidad de educación básica alternativa, ciclo avanzado, no puede optar por un área curricular o especialidad distinta a la que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones y especialidades que pueda poseer el postulante. El postulante para adjudicarse las vacantes de cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI, profesor coordinador de CRAEI, debe de cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso, y ahí hacemos alusión al anexo 3 de la norma de contrato docente. Ahora bien, algunas consideraciones generales respecto a la modalidad de resultados de la PUN y evaluación de expedientes. Indicamos de que el postulante puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple, quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación. Obviamente, en caso el postulante tenga algún imprevisto y no pueda o estar presente en el día y hora de la adjudicación, en caso sea presencial, o tenga alguna dificultad de conectividad y no pueda estar presente en el día y hora que el UGEL de la DRE haya convocado para la adjudicación virtual, ¿no? La acreditación es a través de una carta poder simple. Si no se presenta al acto de adjudicación, ya sea presencial o virtual, en este caso queda excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figure en el cuadro de méritos. Ojo, teniendo en cuenta, salvo que no cuente con un representante, ¿cierto? Ahora bien, si decide no adjudicarse, estando presente, decide no adjudicarse una vacante, mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que se pueda generar de ahí en los demás días, ¿no? El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo, es decir, del cuadro de méritos en donde se está presentando. ¿Qué le corresponde realizar al comité? En este caso es entrega o remite al postulante adjudicado el acta de adjudicación suscrita por todos sus integrantes de acuerdo al anexo 4. Entrega o remite a la postulante adjudicado o adjudicada el contrato de servicio docente de acuerdo al anexo 1 para su respectiva firma. Debemos de tener en cuenta que el postulante adjudicado suscribe el contrato de servicio docente y lo devuelve en el plazo de 24 horas de haber sido recibido. Pues bien, algunas consideraciones respecto a la modalidad de resultados de la PUN. Respecto al postulante, ¿no? Publicado los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado por la PUN, y en este caso el comité haya revisado su expediente, y en caso el postulante no se encuentre de acuerdo con el resultado,
está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. ¿Qué le corresponde al comité? En la misma línea de atender el reclamo, resuelve por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en el caso que corresponda, realizará las correcciones a los resultados, en este caso preliminares, para su publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. Ahora bien, en la actividad de la adjudicación, en este caso adjudicación por horas, por contratos por bolsa de horas, las horas para completar el plan de estudio menores a 20 horas pedagógicas son adjudicadas por el comité a petición del postulante, respetando su orden de méritos. Ahora bien, ¿qué corresponde realizar al comité? Una vez que de repente ya todos los contratos menores a 20 han sido publicados, de repente de ellos algunos postulantes han decidido libre y voluntariamente adjudicarse, y algunas queden desiertas, el comité informará al área de personal de la UGEL la relación de las horas de libre disponibilidad menores a 20 horas y que no han sido adjudicadas para que éstas sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas para que efectúen su propuesta en la contratación excepcional. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas otras situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de la modalidad de contratación por resultados de la PUN y nos referimos al tema de la falta de firma o de impresión de la huella digital. Y a esto nosotros señalamos lo siguiente, que el comité no puede considerar como no apto a los postulantes cuyas declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de su adjudicación. ¿Qué corresponde en caso de empate? En caso de empate, en los cuadros de méritos establecidos por la PUN, el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes que empataron, solo de aquellos que empataron, debiendo considerar lo dispuesto en el numeral 721, ¿no? De la norma, referido a los requisitos de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados. Entonces, allí quien tenga mayor puntaje es el que va ubicándose, pero dentro de ese rango de empate que tienen como resultado de la prueba única nacional del año 2019. Otra situación también que compartimos con ustedes es respecto a la presentación de expediente a destiempo, ¿no? Y acá señalamos que los postulantes que no lograron presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma podrán estar a la espera hasta que el comité agote el cuadro de mérito final y programe la siguiente modalidad de contrato. Ahora bien, otras situaciones que se puedan presentar en la modalidad de evaluación de expediente. Esta modalidad de contratación se activa siempre que existan vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos final establecido por la contratación de resultados de la PUN. El comité evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 100 puntos según el siguiente detalle. Para formación académica y profesional se le asigna un máximo de 45 puntos. Para formación continua, un máximo de 30 puntos. Experiencia laboral, un máximo de 20 puntos. Y los referidos a los méritos, un máximo de 5 puntos. Todo sobre la base de 100 puntos como máximo. Los participantes de la evaluación son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación. La presentación de los expedientes son en forma presencial o virtual. ¿Y por qué decimos en orden de prelación excluyente? Esto ya ha sido implementado ya en el proceso de contratación 2021, ¿no? Y esto únicamente para la modalidad de contratación por evaluación de expediente. El comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos y que los documentos presentados correspondan a la modalidad educativa, nivel, ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la vacante que está siendo convocada.
Si dos o más postulantes obtienen el mismo puntaje final, el comité deberá de considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en formación académica y profesional, formación continua, experiencia laboral y por último, si en caso persistiera el empate, antigüedad de fecha de expedición del título por la entidad correspondiente. El comité elabora y publica los resultados preliminares por orden de prelación excluyente, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expediente, así como la relación de los postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación. El comité no puede considerar como no aptos los postulantes cuyas declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Similar situación que habíamos ya compartido con ustedes con estas situaciones puntuales referidos a la modalidad de contratación por resultados de la PUM. El comité, en este caso, una vez publicados los resultados preliminares por parte del comité, el postulante que no se encuentre de acuerdo con los mismos está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité, dentro del plazo establecido, igual también dentro del cronograma aprobado por la Dirección Regional de Educación. El comité publica el cuadro de mérito final por orden de prelación excluyente dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El comité adjudica de forma presencial o virtual, según así lo haya establecido, por modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación excluyente. El comité informa a la UGEL la relación de vacantes no adjudicadas para que sea comunicada a los directores de las instituciones educativas a fin de que efectúen su propuesta por contratación excepcional. Similar situación que pasó con aquellos contratos generados por bolsa de horas menores a 20. Concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al área de personal o a la que haga sus veces en la UGEL el informe del proceso correspondiente a esta modalidad de contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo del informe del titular de la UGEL. Bien, algunas consideraciones respecto de la actividad de la evaluación. Y hacemos referencia a que los grados de maestría y doctorado deben de ser en educación o áreas académicas afines, a efecto de que pueda reportarle puntaje al postulante. Los diplomados que son considerados válidos son los que tengan como mínimo 24 créditos que equivalen a 384 horas y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Los certificados, diplomas o constancias que se consideren válidos son los realizados en los últimos 5 años. Para la experiencia laboral, antes del año 2014, solo se otorgará el puntaje de 0.20 por cada mes que está siendo acreditado. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el Minedu para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los y las postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE-UGEL según corresponda, y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. Algunas consideraciones a tener en cuenta respecto de la actividad al momento de la evaluación. Para efectos de evaluar la experiencia laboral, solo son computables los contratos como profesor por una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 50 meses y se acredita con, en el caso que sean experiencia laboral en una institución educativa privada,
Se acredita con el contrato y recibos por honorarios o boletas de pago o constancia de pago. Y en el caso sean en instituciones educativas públicas, se acredita con la resolución que aprueba el contrato o el contrato administrativo de servicios y las boletas o constancias de pago. También será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador de programa no escolarizado o de profesor coordinador de ONDEC o DEC, siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acreditan la experiencia. Asimismo, se considerará como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos de educación inicial la acreditada por las promotoras educativas comunitarias, o como las conocemos como PEC, que brindan sus servicios en los PRONOI, con las cuales tienen que haber sido pues con acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitido por la UGEL o la ADREC. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zona de frontera, zona rural o BRAE, las cuales no son excluyentes entre sí, el comité verifica de oficio las boletas de pago o constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral que coincida con el año en el que laboró en la institución educativa y la identificación de la misma en los padrones aprobados por el Ministerio de Educación desde el año 2014. Para los efectos de las bonificaciones especiales, tenemos que se otorga en virtud de la ley 29973, por acreditar ser persona con discapacidad, se otorga un 15%. ¿Y qué es lo que se requiere para que se pueda otorgar este 15%? Adjuntar en la presentación del expediente dentro del plazo establecido en el cronograma el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por otras instituciones autorizadas, o en su defecto, en la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, o la copia simple del carnet. Para los efectos de poder otorgar la bonificación en el marco de la ley 29248, por acreditar tener la condición de personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorga un 10%. ¿Qué es lo que se requiere? Adjuntar en la presentación de expedientes, dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, también tenemos una bonificación otorgada en el marco de la ley 27674, referida en este caso a tener la condición de deportista calificado de alto nivel, el cual se le permite también tener el acceso a la administración pública. Y en este caso nosotros señalamos que debe adjuntarse en la presentación del expediente, dentro del plazo establecido en el cronograma, el original o copia certificada o legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel, y se otorgará un 20% si el postulante acredita que ha participado en los Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubique en los 5 primeros puestos o haya establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. Se otorgará un 16% al postulante que haya acreditado, en este caso, haber participado en los Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubique en los 3 primeros puestos o haya establecido récords o marcas sudamericanas. Se otorga un 12% al postulante que haya participado en los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro o plata o haya establecido récords o marcas bolivarianas. Se otorga un 8% al postulante que haya obtenido medalla de bronce de los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o que haya participado en los Juegos Deportivos Bolivarianos
y haya obtenido medalla de oro y plata. Y se otorga un 4% al postulante que haya obtenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos. Algunas consideraciones al momento de adjudicar plazas vacantes en instituciones educativas que brindan el modelo en educación intercultural bilingüe. Y para los efectos de los postulantes, tienen que acreditar dos requisitos: el dominio, tanto oral y escrito, de la lengua originaria de los estudiantes y conocer la cultura local. Y como segundo requisito es estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Si en caso existiera empate al momento de calificar el expediente o empate de repente en el orden de prelación, predomina el rango de prelación del dominio de la lengua originaria. También debemos de tener en cuenta que el dominio de la lengua originaria no aplica para quienes postulan o se adjudican a una vacante en una institución educativa EIB en las áreas de educación física y área de innovación pedagógica e inglés. Ahora bien, cuando nosotros hacemos alusión ya al desarrollo de las modalidades de contratación por resultados de la PUN y evaluación de expediente, indicamos que por la PUN deben de cumplir con los dos requisitos señalados para los postulantes, es decir, acreditar el dominio oral y escrito, así como también estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Ahora bien, cuando nosotros estamos implementando la modalidad de contratación por evaluación de expediente, el postulante presenta su expediente según su orden de prelación. Para las educativas EIB de fortalecimiento, solo necesitan, en este caso, estar inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias o la evaluación de la UGEL del dominio de la lengua. Para las educativas EIB de lengua amazónica, de revitalización y de ámbito urbano, el requisito del dominio de la lengua se convierte en deseable. No obstante, el que cuente con el dominio tendrá la prioridad. Ahora bien, para las lenguas distintas a las amazónicas, el dominio de la lengua siempre es un requisito a tener en cuenta. Como bien se está señalando, para las zonas andinas es obligatorio el dominio. Ahora bien, cuando nosotros estamos implementando la contratación excepcional, en las vacantes no adjudicadas, en el nivel inicial por el comité, la directora de la institución educativa EIB, en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad, propone, de acuerdo al orden de prelación, a una postulante. También, además, se debe tener en cuenta los requisitos previstos en el numeral 7.6.8 de la norma de contratación docente. En esta modificatoria que está próxima a ser publicada, se está incorporando un sexto rango de prelación en el cuadro 2, referido a los rangos de prelación del dominio de lenguas originarias. Y esta va a aplicar únicamente para las instituciones educativas EIB de las formas de atención de revitalización cultural y lingüística y las instituciones educativas EIB de ámbitos urbanos que brinden el servicio en la variante de quechua norteño, referido a las zonas de Cajamarca e Incahuasi, Cañaris, y las lenguas originarias amazónicas consideradas en la fase inicial de elaboración de su sistema de escritura, definidas en el cuadro 1 de la norma de contrato docente. Bien, vamos a compartir también con ustedes lo referido a la modalidad de contratación excepcional, y en esta nosotros indicamos que el director de la institución educativa, en coordinación con los miembros del CONEI, podrán proponer ante la UGEL a quien cumpla con los requisitos de formación, tanto general, específica, y no incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el numeral
6.4.4 de la norma de contrato docente, adjuntando la hoja de vida documentada y los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados. Ojo, y ahí recalcamos, debidamente llenados y firmados. Si en caso alguno de los anexos le faltara la firma o la huella, sí, en este caso la UGEL devolverá el expediente, por cuanto para la modalidad de contratación no existe adjudicación. Entonces, por favor, estimados implementadores, tener bastante en cuenta que cuando se está recibiendo un expediente, ¿sí?, por la modalidad de contratación excepcional, si en caso faltara huella o firma en alguno de los anexos, tiene que ser devuelto para que pueda ser subsanado. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes, la propuesta se encuentra a cargo de la autoridad civil o política de la comunidad donde se encuentra ubicada la institución educativa. En caso se suspenda o interrumpa el servicio educativo, en las instituciones educativas, producto de paros, huelgas o cualquier denominación que se le otorgue, declaradas o no improcedente o ilegal, el director de la institución educativa, dentro de las 24 horas de iniciada la interrupción de las labores, debe proponer la contratación de los profesores que sean necesarios para asegurar la continuidad del servicio educativo. En caso el director de la institución educativa no efectúe la propuesta hasta el tercer día de interrumpido el servicio, el comité de la UGEL procede a adjudicar de acuerdo a las disposiciones previstas en la presente norma. La vigencia y duración del contrato será por 30 días. Si la paralización fuera mayor de 30 días, el contrato será ampliado por el mismo periodo. El área de personal o quien haga sus veces verifica que los y las postulantes cumplan con todos los requisitos de formación. Obviamente, tener en cuenta que no estén inmersos en alguno de los impedimentos y comunicará al titular de la UGEL para la suscripción del respectivo contrato y posterior emisión de la resolución de aprobación del contrato, la cual es emitido a través del sistema Nexus. Algunas consideraciones a tener en cuenta respecto de la doble percepción. 4 puntos bastante importantes. Si bien no se restringe el desempeño de 2 puestos a tiempo completo en atención a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, para que se configure la excepción a la prohibición de doble percepción de ingresos, los horarios de trabajo y la ubicación de ambos vínculos laborales no deben sobreponerse, de tal modo que una jornada laboral no afecte a la otra, incluso si ambos vínculos se desarrollan en la misma entidad. Asimismo, para acceder a la doble percepción, él o la postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. En el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto se ajusta a la necesidad y demanda de los estudiantes, respetando la jornada semanal mensual máxima prevista en su contrato. En consecuencia, al no acreditar la inexistencia de incompatibilidad horaria, se configuraría de adjudicarse la prohibición sobre la doble percepción de ingresos. Como cuarto punto, en caso la UGEL, en aplicación del control posterior, detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Y ustedes recordarán, estimados implementadores, que en este año hemos venido emitiendo cortes en donde hemos estado dando a conocer quienes tenían más de 2 o más contratos y que obviamente tenían que haber sido revisados a efectos de que el postulante al momento de su adjudicación haya cumplido con presentar los horarios y el comité haya también cumplido con su función de verificar que no exista incompatibilidad, ya sea en la distancia
o en el horario. Compartimos también con ustedes algo importante y que forma parte de esta modificatoria que está próxima a ser publicada. Y señalamos que de manera excepcional, para la cobertura de las horas vacantes señaladas en el numeral 631, literal C, referido a horas referidas al plan de fortalecimiento de educación física, también a las horas para completar el plan de estudio en el nivel secundaria en la modalidad de educación básica regular y las horas para completar el plan de estudio en el ciclo avanzado de la modalidad de educación básica alternativa, solo en esos 3 segmentos de horas se permite que pueda darse más de 2 adjudicaciones a una misma persona, es decir, a un mismo postulante, siempre que éstas no excedan en su sumatoria general la jornada laboral de 30 horas pedagógicas, para lo cual el postulante contratado debe acreditar la inexistencia de la incompatibilidad horaria de las jornadas de trabajo y que la distancia entre las instituciones educativas sea equidistante. Entonces, se va a poder permitir que se puedan dar 2 o más adjudicaciones a un solo postulante, solamente en las plazas o en las horas del plan de fortalecimiento de educación física, en las horas para completar el plan de estudio en el nivel secundario de la modalidad de educación básica regular y en las horas para completar el plan de estudio en el ciclo avanzado de la modalidad de educación básica alternativa. Bien, hasta ahí hemos, digamos, compartido con ustedes lo referido a las modalidades de contratación. Ahora vamos a compartir algo muy puntual que es referido a la renovación de contrato para la modalidad de educación técnico-productivo y que ésta se está implementando de manera excepcional, un proceso de renovación para el año lectivo 2022, ¿no? Y vamos a compartir con ustedes cuáles son las condiciones a tener en cuenta. La renovación del contrato del servicio docente para profesores que laboraron en este año 2021 en la modalidad de educación técnico-productiva, este proceso de renovación de contrato inicia la segunda semana de enero del 2022, para lo cual el profesor o profesora deberá de cumplir con los siguientes requisitos. Tener en cuenta, estimados profesores y profesoras, que en este año están laborando en la modalidad de educación técnico-productiva. Y en este caso es haber sido contratado o contratada en este año 2021 con título de profesor o licenciado en educación. Contar con evaluación favorable de su desempeño laboral. La vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro del número total de vacantes declaradas o identificadas como excedente en la institución educativa de origen. Asimismo, debe contar con la misma especialidad. Contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el último día hábil del presente mes de diciembre. Los y las postulantes que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 13.12 de la norma de contrato docente aprobada mediante decreto supremo 015-2020-Minedu. ¿Cuál es el procedimiento que se va a desarrollar para el proceso de renovación? ¿No? Entonces empezamos con la evaluación de desempeño laboral docente y el procedimiento, el postulante puede también y tiene el derecho de presentar su desistimiento a la evaluación de desempeño docente ante la dirección de la institución educativa o la UGEL según corresponda. ¿Quién es el responsable para esta actividad? Es el profesor o la profesora. ¿Y cuál es el plazo? Hasta la primera semana de enero. Entonces, hasta la primera semana de enero, el profesor o profesora contratada en un centro podrá presentar su desistimiento. Ahora bien, pasamos ya al comité de evaluación como responsable y es de aplicar la evaluación de desempeño laboral al docente
contratado. Y esta se va a implementar la segunda semana del mes de enero. Así también corresponde, ya sea al director del CETPRO, jefe de gestión pedagógica, según corresponda, elevar a la UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente para el año lectivo 2022. Y esa también se realiza en la segunda semana del mes de enero. Ahora, ¿qué le va a corresponder ya dentro del desarrollo propio de la renovación de contrato al área de personal de la UGEL o quien haga sus veces? Y ahí tiene bien marcado 3 actividades. Verifica que los profesores a quienes se les renovará el contrato cumplan con las disposiciones señaladas, la que hemos indicado en las láminas anteriores. Publica la relación de los profesores a quienes se les renovará el contrato docente. Además, también publica la relación de profesores cuya vacante en la que laboraron no se encuentra disponible. Y todas estas actividades se realizan la tercera semana del mes de enero. Ahora bien, ¿qué le corresponde ya entrando a la cuarta semana del mes de enero? A la UGEL emitir la resolución que apruebe el contrato. Y al área de personal de la UGEL o quien haga sus veces, comunicar al comité la relación de los profesores a los que se les renovará por un periodo adicional de su contrato. Y esto, por cuanto puede hacer que algunos profesores se encuentren también en el cuadro de méritos de la PUS. Ya se les renovó para ETP, obviamente ya no van a poder ser adjudicados, ¿no? Entonces, también lo que le corresponde implementar a la UGEL es reportar a la DRE o a la que haga sus veces las vacantes nuevas y las vacantes donde se haya renovado un contrato. Todo esto realizado en la cuarta semana del mes de enero. ¿A cargo de quién se encuentra la evaluación de desempeño laboral? En este caso, el profesor, profesora, contratado o contratada en el marco del contrato de servicio docente en educación técnico-productivo es evaluado o evaluada durante la segunda semana del mes de enero. Ya habíamos indicado, si desean desistir, es hasta la primera semana, ¿no? En este caso, el comité de evaluación evalúa su desempeño laboral. Y este comité está integrado por el director del CETPRO, acompañado por un especialista en educación del CETPRO. Son ellos dos quienes integran el Comité de Evaluación de Desempeño Laboral. El Comité de Evaluación para Educación Técnico-Productiva sesionará de forma presencial o de forma virtual y aplicará la calificación de cada aspecto. Obviamente, esto debe de ser determinado por consenso y de existir discrepancias, quien preside el comité tiene el voto dirimente. En el caso de los CETPRO, donde todos los profesores son contratados, la evaluación estará a cargo del jefe de gestión pedagógica o de un especialista en educación de técnico productivo. La evaluación la podrán realizar de forma presencial o virtual, en tanto cuente con acceso a plataformas virtuales previamente elegidas, y el jefe o la jefa o jefe del área de gestión pedagógica suscribe la ficha de evaluación de desempeño laboral. La evaluación la podrán realizar, como bien se ha señalado, de forma presencial o virtual. Consideraciones previas a la evaluación. La valoración de los aspectos va entre 1 y 4 puntos, donde 1 es considerado deficiente y debemos de señalar que son conductas observables del aspecto evaluado y donde se realizan nunca o casi nunca. Corresponde 2 puntos cuando está en proceso, cuando las conductas observables del aspecto evaluado se realizan pocas veces. Corresponde otorgar 3 puntos cuando ya la denominación es de suficiente, y esto está referido a conductas observables del aspecto evaluado donde se realizan mayoritariamente. Y corresponde 4 puntos al nivel destacado cuando estas conductas observables del aspecto evaluado se realizan siempre o casi siempre, ¿no? Entonces, si obtienes 1 o 2 puntos, estamos hablando que es un desempeño insatisfactorio. Y si tienes 3 o 4 puntos, es un desempeño satisfactorio. Los factores son 4: acompañamiento a los estudiantes en sus actividades de aprendizaje, adecuación y adaptación de actividades y o materiales educativos,
análisis de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes, trabajo colegiado con las redes y coordinación con el director del CETPRO, equipo directivo, especialista de la UGEL, según corresponda, ¿no? Son los 4 factores a tener en cuenta. Y aquí vemos cada ítem a ser evaluado por cada factor. Entonces, para el acompañamiento de los estudiantes, actividades de aprendizaje, tenemos 5 ítems a evaluar, referidos a realizar el seguimiento del agua del estudiante en el desarrollo de su proceso de aprendizaje, para identificar sus logros, avances y dificultades en el desarrollo de sus capacidades y o competencias, así como también brinda apoyo pedagógico a las y los estudiantes en el contexto de educación presencial, semipresencial o a distancia, de acuerdo con sus características, de acuerdo a la modalidad, nivel, ciclo y condiciones territoriales, intereses y necesidades de aprendizaje. Brinda apoyo emocional a las y los estudiantes en el contexto de educación presencial, semipresencial o a distancia, de acuerdo a sus características, modalidad, nivel, ciclo y condiciones territoriales. La comunicación con él o la estudiante es efectiva. Se enfoca en los aspectos centrales del desempeño del estudiante, logros y mejoras en el marco del respeto. Realiza el acompañamiento al o al estudiante utilizando medios, canales para el acceso y uso de los recursos pedagógicos definidos según los propósitos del aprendizaje. Y cuando nos referimos al factor de adecuación y adaptación de actividades y o materiales educativos, tenemos 2 ítems a evaluar, que realiza la adecuación y adaptación de las actividades y o materiales educativos según las necesidades y características de lo del estudiante. Implementa actividades educativas que favorecen el aprendizaje de las y los estudiantes. Referido al factor de análisis de evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes, tenemos 3 ítems a evaluar. Analiza las evidencias presentadas por los estudiantes para identificar su relación con el nivel de logro, avances y dificultades de la capacidad o competencia. Retroalimenta a los estudiantes con información que describe sus logros, progresos y o dificultades en función a los aprendizajes esperados. Genera procesos reflexivos en las y los estudiantes en los espacios formativos para favorecer el logro de los aprendizajes. Como 4º factor, trabajo colegiado con los pares y coordinación con el director del CETPRO, equipo directivo o especialista de la UGEL según corresponda, tenemos 2 ítems. Establece coordinaciones con sus pares durante el desarrollo del periodo lectivo, presencial, semipresencial o a distancia. Brinda información en los plazos establecidos referido al compromiso de los logros de aprendizaje que posibilita la toma de decisiones de gestión por parte de la institución educativa y o de la UGEL, ¿no? Y consideraciones a tener en cuenta en casos excepcionales de los que directamente hayan tenido que atender a solicitudes de las y los especialistas de la UGEL. Compartimos con ustedes cuáles son el procedimiento para poder aplicar la evaluación y poder obtener el promedio, ¿no? El cálculo del puntaje final. El puntaje final es el promedio simple de la calificación obtenida de los 12 aspectos evaluados. El puntaje obtenido es la suma de las calificaciones asignadas a los 12 aspectos evaluados, ¿no? Donde hemos visto que cada ítem va desde el 1 al 4. Se considera evaluación de desempeño laboral favorable si el puntaje final es igual o mayor a 2.5, como se muestra a continuación. Pues bien, con esto hemos compartido con ustedes lo referido a la renovación de contrato para la modalidad de educación técnico-productivo, ¿no? Una renovación excepcional para el año 2022. A continuación, compartimos también con ustedes uno de los espacios que desde la ITEN hemos venido ya fortaleciendo desde los demás procesos que tenemos, ¿no? Y es compartir con ustedes un directorio de especialistas que van a brindar acompañamiento técnico normativo a cada región. Y me refiero al especialista Víctor Fernández, que va a tener a cargo las regiones de Puno, Ayacucho, Ucayali y Moquegua. Comparto con ustedes su correo electrónico y su teléfono de contacto.
al especialista Freddy Flores, va a tener a cargo las regiones de Loreto, Cajamarca, Ancash y San Martín. A la especialista Laura Spur, las regiones de Arequipa, Tacna, Pasco y Huánuco. La especialista Melissa Lozada, las regiones de Cusco, Ica y Lima provincias. Al especialista Mauricio Guamán, Lima Metropolitana y Callao. Al especialista Meribet Morales, las regiones de Amazonas y Lambayeque. Rosa Villavicencio, en la región Huancavelica. El especialista Pedro Rea, las regiones de Junín y Apurímac. Y el especialista Rubén Miraya, las regiones de La Libertad, Tumbes, Madre de Dios y Piura. Comparto con ustedes también el contacto de mi coordinador y quien les habla, quienes vamos a también brindar soporte normativo en la implementación del proceso de contrato docente para el año 2022. Así también se comparte la siguiente página web, www.minedu.gov.p/reforma magisterial/contrato, donde ustedes van a poder obtener información respecto a todo el procedimiento de contratación docente. Y también nuestros queridos maestros y maestras que están participando en alguna de las modalidades de contratación también van a poder tener los anexos para que puedan ser llenados. Consultas al correo electrónico contratodocente@minedu.gov.pe. Muchísimas gracias, doctor Andrés Izaguirre. Ha sido importante conocer este directorio para tener una herramienta más que nos ayude a resolver cualquier cuello de botella que pueda generar el procedimiento. Hacemos una pausa de 4 minutos para organizar las preguntas que han planteado de manera oportuna los participantes. Invitamos a la vez que puedan registrar su participación en el enlace que figura en el chat de la plataforma. Una pausa y regresamos.
Pues a todos los servidores y servidoras que se conectan desde diferentes UGELs, Direcciones Regionales de Educación y Gerencias Regionales de Educación de todo el país. Recordarles que este es un espacio meramente técnico, quiero decir, hemos convocado a los comités de contratación docente para el año 2022, quienes asumirán una labor en el marco de las modificatorias que hemos conocido el día de hoy, así como también a los responsables de este procedimiento. Vamos a iniciar el bloque de preguntas y respuestas, no sin antes invitar a los docentes, a las docentes que se conectan a esta transmisión, invitarlos a que se sumen, por favor, el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Perú Educa y del Ministerio de Educación, el Facebook del Ministerio de Educación. Haremos una transmisión para información respecto a los intereses del maestro en cuanto a la contratación docente. Doctor Andrés, iniciamos entonces el bloque de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes. La primera pregunta, ¿los nombrados podrán participar en la evaluación de expedientes? Bien, bien, estimado Eduardo. Bueno, se permite la postulación como participante de un profesor que ya está nombrado, también de un profesor que eventualmente haya estado ya contratado, pero siempre siguiendo las reglas que el Decreto Supremo 015 establece, ¿no? En su numeral 13.2 referido a qué es lo que yo tengo que acreditar para poder acceder a un segundo contrato, toda vez que la Constitución Política del Perú establece y da esa excepcionalidad solamente para aquel que se desempeña como profesor, ¿no? Entonces, de poder acceder a un siguiente contrato. Entonces, lo que ha hecho la norma de contrato es recoger lo que ya está regulado en la Constitución, ¿no? Y obviamente darle cierto matiz como para poder de ahí no dejarlo tan abierto, ¿no? Entonces, indicamos que al momento de la adjudicación, quien desea adjudicarse un siguiente contrato tiene que acreditar los horarios de trabajo, ¿sí?, de cada una de las instituciones en donde o ya está nombrado o contratado y a donde desea contratarse a través del respectivo proceso en el cual está postulando, ¿no? Tiene que presentar ambos horarios de trabajo. Muy bien, continuamos entonces, doctor Andrés, gracias a quienes han participado de manera oportuna en las preguntas planteadas. ¿Qué pasará con los que no pudieron rendir el examen el año 2019 o quienes no pudieron registrar sus plazas en dicho examen y por ende no aparecen en el cuadro de méritos del 2019? Bien, para aquel maestro o maestra que nos presenta esta casuística, puede presentarse a la modalidad de contratación por evaluación de expediente, ¿no? Toda vez de que ya los cuadros de méritos ya han sido ya previamente establecidos en el concurso del año 2019. Continuamos entonces, doctor Andrés. Luz Bustinza, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Cuál será la normativa del contrato para el año 2022? Bien, para el proceso de contrato docente 2022 nos regimos por el Decreto Supremo 015-2020-Minedu y obviamente la modificatoria que está ya a puertas de ser publicada, la cual incorpora ciertas precisiones al Decreto Supremo 015. Doctor Andrés, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo abrirán el link para elegir la UGEL de mi interés en el proceso de contrato? Bien, debemos de tener en cuenta que para la modalidad de contratación por resultados de la PUN, obviamente hacemos alusión a la PUN del año 2019, ya cada postulante eligió en su momento una UGEL. Ahora, cuando hablamos de la modalidad de contratación por evaluación de expediente, debemos previamente, digamos, decidir en qué UGEL yo deseo participar y estar pendiente, de acuerdo al cronograma regional, cuándo van a hacer la publicación de sus plazas para poder inscribirme. Doctor Andrés, tengo la siguiente pregunta y podemos de repente hacer énfasis en cómo se va a gestionar esta etapa del contrato para este año venidero. La renovación, ¿será solo para las plazas orgánicas? ¿Y cómo quedamos los que estamos con 24 horas con bolsas de obra? Bien, la renovación de contrato docente de manera excepcional se ha indicado que para este año 2022 aplica solo para quien está contratado en la modalidad de educación técnico-productiva, es decir, para aquel maestro o maestra que está laborando en un centro. Entonces, esto sigue las mismas reglas, ¿no?, que para la renovación en educación básica, es decir, que la plaza se encuentre habilitada para el siguiente año 2022, que haya tenido, en este caso, el maestro o maestra contratado en un centro
una evaluación de desempeño laboral favorable, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que tiene que cumplirse, estimado Eduardo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Las plazas de profesor coordinador de PRONOI saldrán para contrato docente? Efectivamente, salen para contrato docente y si la UGEL a la cual el maestro o maestra que está consultando desea presentarse, tiene que observar que esté previamente publicado. La siguiente interrogante. ¿Qué profesional debe asumir el área de educación técnico-productiva cuya competencia gestiona emprendimientos económicos o sociales? Bien, a ver, debemos de tener en cuenta que en el área de educación para el trabajo, ¿sí? Existen diferentes especialidades. Entonces, para la contratación o por resultados de la PUN o para evaluación de expediente, en regla general se requiere que sea un profesor, ¿sí? Titulado, ya sea en pedagógico o licenciado en educación. Ahora bien, por la especialidad que de acuerdo a la consulta están planteando, indica que gestiona emprendimientos económicos y sociales, pues debe de acreditar adicionalmente una formación técnica, de acuerdo también a los órdenes de prelación para esta determinada plaza a ser adjudicada. En resumen, que cumplen los requisitos y en orden de prelación. Por ahí Así va es. la respuesta. Doctor Andrés, Ujú. hay que recordarle a los participantes que en la página web de la reforma magisterial del Ministerio de Educación será publicada la norma próximamente cuando ésta sea publicada, así como otros instrumentos que van a ayudar, facilitar a todos los interesados en ser parte de este proceso. En caso de ser unidocente en la institución educativa, ¿quiénes serán los encargados de realizar el proceso de contratación docente? Bien, el proceso de contratación docente por resultados de la PUN o evaluación de expediente está a cargo del comité. Entiendo en este caso que de repente la pregunta va básicamente si la plaza de una institución educativa unidocente quedó desierta, es decir, no hubo postulantes ni en la PUN ni en evaluación de expediente. Entonces esta va a tener que ser comunicada como regla general al director de la institución educativa. Pero como el unidocente no tiene director, porque su único cargo es el que está vacante, tendrá que ser comunicada a la autoridad política de la comunidad a efectos de que éste realice la propuesta. Doctor Andrés, ¿qué pasa si el postulante omite una de las declaraciones juradas o los anexos? ¿También puede ser regularizado hasta el momento de la adjudicación? Efectivamente, puede ser regularizado hasta el momento de la adjudicación. Para doble percepción de contrato, usted lo ha explicado en su exposición, pero hay una pregunta. ¿Se tienen que presentar los dos horarios de las instituciones educativas involucradas en las que se pretende adjudicar? Efectivamente, tiene que presentar los horarios, porque eso es lo que le va a servir al comité a efectos de poder verificar de que al menos sobre los documentos no existe incompatibilidad ni en el horario ni en la distancia entre las instituciones educativas. Tengo una pregunta y se la planteo literalmente. ¿Y por qué se renueva a los técnicos productivos? Bien, es una excepción que se está implementando para el año 2022 para la modalidad de educación técnico-productivo. Para quienes están laborando en educación básica, la regla es que la renovación es posterior al año de vigencia de los cuadros de méritos de la PUN, ¿no? Entonces, como no se ha tenido un proceso de nombramiento en este año, no podríamos aplicar una renovación para el 2022. Doctor, ¿se realizará la modificatoria a las instituciones educativas regentadas por la Iglesia en el marco del convenio con la Santa Sede? ¿Cuándo saldrá la norma sobre contrato docente? Ya lo he mencionado, ¿puede repetirlo, por favor? Bien, con respecto a la modificatoria, no es una competencia de la DITEN, estimado Eduardo, es otra, las direcciones que evalúan el tema de convenios. Ahora, la modificatoria a la norma de contrato docente, ya lo indicó nuestro coordinador Eloy Cantoral, en el transcurso de la semana debe estarse publicando. Hay una pregunta que tiene que ver con doble percepción. Un personal administrativo nombrado puede adjudicarse en una plaza para contrato el próximo año estando en el cuadro de mérito de la PUN. Bien, con el tema del el permitir que un profesional
digamos, un servidor de otro régimen laboral pueda acceder, en este caso, al régimen de la carrera pública magisterial, se permite, ¿no? Un personal administrativo de una institución educativa o un personal o un profesional de otro sector bien puede presentarse si acredita cumplir con los requisitos generales y específicos, se puede presentar. Pero para el momento de la adjudicación debe de acreditar, presentar los horarios de trabajo, que es lo que va a marcar la pauta para que pueda ser eventualmente adjudicado, o si no, digamos, acredita que no existe incompatibilidad horaria o de distancia, obviamente no se le va a poder adjudicar. ¿Se puede ratificar contrato docente en CETPRO, doctor? El habilitante que está próximo a salir contempla esa disposición. ¿La renovación también alcanza para los de ahí? La renovación en educación básica obviamente alcanza también para los docentes de AIP, pero cumpliendo con las condiciones. Volvemos ahí a puntualizar. Para este 2022 la renovación solamente está aplicando para quienes son contratados en un CETPRO. ¿Cómo se acredita el manejo de las TICs? Obviamente ahí el profesor tiene que acreditar con una certificación, un certificado, una capacitación, un taller o un diplomado que acredite el haber desarrollado o llevado materias referidas a tecnologías de la información y comunicación. Finalmente, las dos últimas preguntas. Junto al expediente de la PUN, ¿también se debe adjudicar la constancia del CONADIS? A ver, quienes van a ser adjudicados por resultados de la PUN han tenido en su momento que haber acreditado, ¿no? Su condición de ser persona con discapacidad. Si en caso esa condición sobrevino después de haber rendido la prueba única nacional del año 2019, puede adjuntar a su expediente, obviamente, o el certificado médico o la resolución de CONADIS o copia del carnet del CONADIS. Doctor Andrés, el dominio de la lengua originaria en EIB, en este año aplica para todas las áreas, ya que el año pasado solo era obligatorio para comunicación y ciencias sociales. Bien, cuando hablamos entiendo que la consulta va básicamente para la modalidad básica regular nivel secundario, ¿no? Ahí nosotros tenemos áreas curriculares. Entonces, ahí nosotros señalamos que, al igual que el año pasado, para este solamente aplica para el área de comunicación y ciencias sociales. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por estas respuestas que han dado un poco claridad a las interrogantes que han planteado nuestros participantes. Doctor Andrés, palabras finales para ir cerrando esta transmisión. Bien, estimado Eduardo, agradecer desde el Ministerio de Educación, los especialistas estamos llanos a poder atender y absolver todas las interrogantes que puedan surgir, obviamente, de cara al inicio del año lectivo 2022 y los pasos previos, ¿no? Que uno de ellos es el proceso de contratación docente. Bien, muchísimas gracias, doctor Andrés. Muchísimas gracias, doctor Eloy. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a quienes se conectaron el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.